Hola, bienvenidos a este canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a dar clic en la campanita si quieren recibir notificaciones del canal, dejarnos una crítica, hacernos un comentario, sugerirnos un tema o dejarnos un like, lo que usted desee. Es un programa relativamente joven y buscamos sobre todo incentivar el estudio de la danza, aparte de disfrutarla de una manera distinta y tener distintas ópticas dentro de la imagen que usted pueda tener de los géneros danzarios en general. En este caso estamos hablando específicamente de la danza como espectáculo. Entonces, en el tema anterior habíamos hablado de la importancia del ballet como imagen de estatus social y de poder. Todo, por supuesto, a través de la cultura. Entonces hoy vamos a hablar de algo sumamente importante también. Vamos a hablar de las danzas folclóricas, del género danzario del folclore. Pues bueno, ya aquí nos metemos en un tema sumamente amplio. Vamos a tratarlo de sintetizar lo más posible. Yo le voy a dar mi criterio y por supuesto, para mí todos los géneros danzarios son sumamente importantes. Yo pienso que todos van retroalimentándose unos de otros. Yo pienso que mientras más nosotros abramos las puertas a las distintas formas de danza, pues logramos una danza como espectáculo mucho más poderosa. Vamos al tema concretamente. El folclore como forma danzaria, el folclore es mucho más amplio, pero bueno, el folclore como forma danzaria es sumamente importante. Todos lo sabemos. Todos sabemos que cada nación tiene un folclore distinto, una forma de bailar diferente. Hay unas naciones muy ricas en folclore danzario, hay otras que son menos próligas en este tipo de arte, pero sin embargo, todas las naciones tienen danzas folclóricas. Todas. Estoy tratando de hacer memoria así mientras le hablo a usted de alguna nación que no tenga danzas folclóricas y no me cabe en la cabeza. No creo que exista. No creo que exista. Entonces, esto viene a través del tiempo. Es decir, son siglos y siglos que se necesitaron primero para crear un grupo de seres humanos dentro de una sociedad. Que se arraigaran las costumbres, que ese grupo social se fuera nutriendo en sí mismo o de otros pequeños grupos que llegaban a ese tipo de sociedad, y así se fueron creando primero pues pequeños estados o tribus, y después se fueron creando pues mayores y mayores congregaciones sociales hasta lograr hacer lo que hoy conocemos como una nación, como un estado, como un país. Y el folclore son esas costumbres, son esas raíces tan nacionalizadas en los seres que viven en esas regiones y en esos países. Entonces, las danzas folclóricas para una nación son, primero que todo, fuente de saber, fuente de conocimientos, de historia, son sumamente importantes. Si vemos así la danza folclórica, pues no hay que hablar más, ya lo hemos dicho todo, representan a un país. Ahora vamos a ver las danzas folclóricas como espectáculo, cómo es que aparecen realmente. Al principio, el folclore de un país se ve nutrido, se ve alimentado y se ve expuesto por los ciudadanos de ese país, por el pueblo de ese país. Entonces, ese tipo de danza folclórica no la consideramos, las personas que vivimos de la danza, no las consideramos como danzas en espectáculos realmente. No son consideradas folclore de forma de espectáculo, sino es folclore nacional. Es todo
el bagaje histórico de una nación que se va llevando y se empieza a consolidar hasta ser la imagen de esa nación. Entonces, a partir de que tenemos la imagen de esa nación en determinada danza o en determinadas danzas, esas danzas se empiezan a llevar como espectáculo, como representación de esa nación en otras naciones o en su propia nación. La danza folclórica como espectáculo, mi criterio muy particular, porque puede ser que hayan personas que me digan, no, estás totalmente equivocado, puede ser. Mi criterio en particular es que empiezan a subirse al escenario a partir de algunos ballets. Miren qué cosa más interesante. Los maestros de danza sacan de los folclores de determinados países europeos pasos que después van a integrar el vocabulario de lo que sería el ballet en general, es decir, la técnica del ballet. Miren qué interesante, lo sacan de pasos de bailes populares o de bailes de salón de la Europa del medioevo. De ahí sale, se van nutriendo, los van estilizando, le van dando nombres determinados y después van a formar parte del vocabulario de lo que hoy conocemos como ballet. Ahora, esas mismas danzas populares se van a ver reflejadas en el escenario a partir de los ballets, no de la danza folclórica. Es decir, antes no existían espectáculos netamente de folclore. Puede ser que en una fiesta de un noble se presentara una parte donde se le daba, vamos a decirlo así, determinada importancia al pueblo de ese noble y presentaban un bailable, quizás que se habían hecho, pero no era una cosa que podríamos llamar folclore como espectáculo. Entonces, donde va a empezar a agarrar fuerza el folclore como espectáculo es dentro de los ballets. Algo similar a lo que pasó con el ballet, empezó a agarrar fuerza dentro de la ópera. Fíjense cómo se van ligando las cosas, o por lo menos como yo me imagino que pasaron estas cosas. Entonces, el folclore agarra fuerza como espectáculo a partir de que agarra fuerza igual la técnica de ballet. Y a partir de ese momento, pues, van pasando años, van pasando siglos y llegamos a nuestros días donde es tan importante para una nación, para un estado, para una provincia, para un municipio, tener un ballet folclórico, mal llamado ballet folclórico, es decir, tener una agrupación danzaria de folclore, porque no podemos llamar, por supuesto, ballet algo que es folclore. El bailarín folclórico no tiene que conocer la técnica clásica, no es ballet. Entonces, esos conjuntos folclóricos se van haciendo cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque son la imagen de lo que trae atrás como folclore ese país. Son las costumbres, son las tradiciones, son los eventos que se hacen año tras año, los que van creando un vocabulario que a veces no tiene un nombre específico y que va pasando de generación a generación por grupo de personas que les gusta hacer ese tipo de arte. A punto tal que en nuestros días pues sabemos perfectamente bien que se estudian los folclores en los distintos países y se les da la importancia que realmente tienen, y a partir de ahí sus danzas van trascendiendo y van representando a las naciones, a las regiones específicas donde son creadas, las van representando no solamente cuando viene alguien de otro país, lo busca de forma sumamente
necesaria, sino que también se exporta como una forma de imagen social de determinado país. Eso es lo importante que tiene el folclore, eso es lo importante que tienen las danzas folclóricas de los países. Podemos decir también de la misma forma que se van subdividiendo estas danzas folclóricas de muy diversas formas. Yo les voy a dar algunas subdivisiones, como puede ser la campesina o la criolla, vamos a llamarlo así, las danzas que son que están relacionadas con mitos mágicos religiosos. También sería otra forma de clasificar a determinadas danzas dentro del folclore. Las danzas folclóricas dentro de determinados acontecimientos sociales, que puede ser una boda, un bautizo, una fiesta de determinada comunidad, y donde se van una feria, donde se van enraizando y cada vez se van haciendo más complejas y cada vez se van haciendo más hermosas y cada vez aparece más música para poder realizar estas danzas. Y entonces esa es la importancia de las danzas folclóricas y de las danzas folclóricas como espectáculos. Mostrar una imagen de una nación frente a las demás naciones. Así es como trasciende el baile folclórico como espectáculo. Hay compañías de danzas folclóricas increíblemente importantes en el mundo. Yo no se las voy a nombrar, usted las puede investigar, las puede buscar. En todas las naciones hay, en muchas naciones se les da mucha importancia a la danza folclórica. Para mí es sumamente importante porque nos nutre, nos da imágenes distintas, nos suaviza todo lo que sea técnica, sino que uno va más a la raíz, uno va más a lo propio de cada nación, y a partir de ahí pues uno se enriquece muchísimo. De estas danzas, fíjense si tiene trascendencia, si son importantes, si todo tiene que conjugarse una cosa con otra, es decir, ningún género danzario en sí podría haber nacido, si nos ponemos así, sin las danzas folclóricas. A pesar de que no fueron las primeras que se llevaron a las danzas como espectáculos, pero ahí es donde empieza su importancia. Vamos a ver en el próximo tema, aunque hay también el otro, es que todos los temas son muy importantes, pero bueno, en el próximo tema que vamos a dar, vamos a ver cómo de ese tipo de danzas folclóricas, quizás no de donde usted se lo imagina, pero sí de otras regiones, va a aparecer una nueva forma de hacer danza. Va a aparecer una persona que hizo posible un movimiento dancístico diferente totalmente al ballet clásico, diferente totalmente al folclore, y va a aparecer algo que va a ser un boom en su momento. ¿A qué nos referimos? A la danza moderna, que también tiene muchísima importancia en el mundo entero. Entonces hasta ahí el tema de hoy, espero le haya gustado y espero tenerlo en el próximo programa de la misma forma, y lo invito a dar clic en la campanita si quiere recibir notificaciones. Nos puede dejar un like, hacernos un comentario, hacernos una buena crítica o mala, da igual, usted haga la crítica y será bien recibida siempre. Y por supuesto, sugerirnos un tema. Mi nombre es Paulino Fernández y me despido hasta mañana.